Pastor Jesse Pando de Templo Berea. Bienvenidos al programa La Voz de Berea. Amén. Un programa expositorio de la palabra de Dios. Ya le dimos fin, hermanos. Me parece que le dimos fin a las cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica. La primera y la segunda carta le dimos ya el fin a esas cartas, que aprendimos mucho de ellas, hermanos. Mensajes bonitos de Dios para nosotros, de la importancia de participar en la primera resurrección. Amén. Y quiero, hermanos, en esta ocasión, hermanos, vamos a entrar a otro estudio ya totalmente nuevo. Ya saben mi forma de enseñar aquí en la Voz de Berea. Son estudios expositorios. Quiere decir que no brincamos de aquí para allá ni de allá para acá. Nos agarramos de un libro y lo leímos. Ya hemos hecho 1 Corintios, 2 Corintios. Ya hicimos Revelaciones, ya hicimos Gálatas, Tesalonicenses. Ya casi acabamos todo el Nuevo Testamento, hermano. Increíble, ¿verdad? Pero ya mero acabamos todo el Nuevo Testamento. Faltan Timoteo y otras cartas por ahí, hermanos, pero ya después de esto, hermanos, vamos a estar entrando a estudiar los evangelios, amén. Pero cuando ya acabemos todas las epístolas, y en esta ocasión vamos a estar dando lectura a la epístola de Pablo a los hebreos, hermanos. Mucha gente duda que era Pablo, muchos cuestionan. Yo no tengo ninguna duda, hermanos, que la carta de Hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. Habla de la gracia, estaba en la cárcel con Timoteo. Estaba en la cárcel con Timoteo. El contenido de la palabra de Hebreos, de la información de Hebreos, era un hombre que conocía la ley, el pacto abrámico y el nuevo pacto. Y no hay ninguna otra persona que califica para esto que el apóstol Pablo. Algunos dicen que era Apolos, otros que no saben, muchos les dicen al escritor de Hebreos. Pues yo no voy a decir al escritor de Hebreos, yo voy a decir el apóstol Pablo a los hebreos, amén. El que escribió a los hebreos. Creo que era el apóstol Pablo, nada más por leer el contenido de lo que tiene la epístola. No tiene su original despido de gracia o introducción de gracia como las otras epístolas de Pablo, pero sí habla en sí de la gracia en la epístola, que es una de las epístolas, una epístola bien hermosa, hermano, que encierra mucha información tocante al nuevo pacto, a quién era Cristo, su sacerdocio, nuestra redención, amén, nuestra forma de vivir, qué significaba el sacerdocio, porque cada cosa, hermano, que leemos nosotros en el artículo, en el nuevo pacto, es confirmada, es una confirmación de lo que habló el pacto abrámico, o lo que hablaba el Torá, que son los 5 libros de Moisés, que escribió Moisés, de Génesis, los primeros 5 libros, se reconoce como el Torá. Y luego tenemos los profetas menores, los profetas mayores, pero en sí tenemos 2 testamentos, el primer testamento y el segundo testamento. Y en Hebreos nosotros vamos a aprender, hermanos, quién era Jesucristo. Amén. Lo limitado que estaban los sacerdotes terrenales en cuanto a cumplir el requisito que Dios demandaba para redimir al hombre de su pecado y reconciliar al hombre con Dios. Y es lo que estamos aprendiendo en el libro de Hebreos. Es un libro que a mí me gusta mucho, hermanos. Me ha gustado mucho el libro de Hebreos. Amén. Fue escrito en el año aproximadamente 64 después de Cristo, el libro de Hebreos. O sea, si le quitamos a 64 años, 33 años, viene siendo 34 años, ¿verdad? Más o menos. 35 años por ahí, más o menos. No traigo mi calculadora aquí, pero después de que Cristo se fue al cielo, amén, fue despedido allí de Betania con los apóstoles que iban caminando con él hasta Betania, y dice que vinieron unas nubes, no vino un Space Shuttle. Él no necesita Space Shuttle, ni Los Ángeles, ni nosotros vamos a necesitar, hermano, el Space Shuttle para irnos a su presencia. Cuando lleguemos a la eternidad, hermanos, vamos a viajar a la velocidad del pensamiento. Tan fácil, tan rápido así vamos a viajar. Cuando tengamos el cuerpo glorificado, hermanos. Cristo pagó un alto precio por nosotros. Jesucristo dio su sangre por nosotros, derramó su vida por nosotros. El evangelio no se trata de hazte rico. El evangelio no se trata de que te voy a hablar todas las promesas de la Biblia nomás. El evangelio, la Biblia es la historia, hermanos, de Dios Todopoderoso, que Dios crió al hombre.
el hombre pecó, Dios prometió redimir al hombre y Dios envió a Jesucristo en forma como nosotros, humana, para redimirnos a la sangre de Jesús cuando Él murió en la cruz de Calvario. Jesucristo resucitó al tercer día. Jesucristo está a la diestra del Padre. Jesucristo viene por su iglesia. Después de 7 años, Jesucristo va a establecer su reinado aquí por 1000 años en la tierra. Después de esto, se va a renovar la tierra, los cielos, va a haber cielos nuevos, tierras nuevas, donde vamos a habitar eternamente con Jesucristo y con Dios en medio de nosotros. Y luego ya estaremos pasando a la eternidad. Ese es sencillamente el mensaje de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios no es para ningún otro motivo, para andar levantando el egoísmo de los hombres, el autoestima de los hombres, para tener éxito, para usarlo como un libro de motivación, como muchos usan el libro de Nietzsche o del Corán o de los libros de Chintu o los libros de los hindús como motivación. Esta es la palabra viva de Dios. Esta Biblia contiene palabras de vida eterna, hermanos. Esta palabra de Dios nos revela quién es Dios. Nos revela qué es lo que Dios pide de nosotros y qué tenemos que hacer para obtener la vida eterna. De eso se trata la Biblia. Cuando abra esta Biblia, hermanos, cuando abra este libro, tenga reverencia, tenga respeto y entienda que es Dios que está hablando. Es Dios que se quiere manifestar a su vida y a mi vida. Tenemos que ser sensibles a su voz. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo que nos abre el entendimiento a esta palabra. Y hoy en día se usa la Biblia como un amuleto de la buena suerte nomás, para que la gente cumpla sus sueños, logre sus sueños, tenga éxito, como que Dios existe meramente para que usted tenga éxito. Dios es eterno, hermano, y Dios quiere darnos vida eterna. Y el Señor Jesucristo mismo nos dijo a nosotros de que no nos sirve de nada si ganamos todo el mundo y perdemos nuestra alma. Hoy vemos a la gente muy apurada por trabajar tanto, por educarse, por llegar a niveles altos en la sociedad, por tener mucho dinero. Y no hay nada mal con tener metas. Pero cuando esas metas son primero que a Dios, ahí es un tal problema. Cuando su ambición por tener cosas viene primero que su comunión con Dios, ahí está un tal problema. Cuando esas cosas toman el lugar del Señor Jesucristo, ahí es donde está el problema, hermanos. Porque hoy estamos aquí, mañana ya no estamos aquí. Hoy estamos aquí enseñando, ministrando la palabra, y mañana me están cafeteando por ahí, dijo alguien. Tan frágil así es la vida, hermanos. La vida del hombre es muy frágil. Pero hay promesas de Dios para nosotros. Hay promesas de vida eterna para nosotros. Solo basta con creer en Jesucristo, creer el Evangelio de Dios. Esta palabra bendita se nos fue dejada, hermanos, para anunciarle a la gente, pecadores, el camino a la vida eterna. Esta palabra se nos fue dejada para edificarnos en la fe, para crecer en fe, madurar en fe, para que no venga cualquier viento de doctrina y nos sople y nos caemos, como lo ha hecho la iglesia moderna. Seguir tantas doctrinas de hombres, filosofías de hombres, basadas en la ciencia de la mente. Le invito, hermanos. Voy a dar, el lunes empiezo un estudio, pero súper importante, hermanos. Yo creo que es uno de los estudios de los más importantes que yo he dado en la hora beriana, creo que más de 5 años que tengo ya con ese programa, hermanos. La hora beriana, algo así. Unos estudios poderosos que yo le voy a dar a usted históricamente. ¿Cómo es que la iglesia se apostató? ¿Por qué la iglesia moderna no conoce el verdadero evangelio? Y le he llamado la seducción del cristianismo. Y ya grabé 5 estudios ayer. Lo invito a que el lunes a las 7 de la mañana y a las 12:30 y a las 7 de la tarde escuche esos programas. La seducción del cristianismo. Yo le voy a probar quiénes y cómo que es que llegamos al evangelio moderno que conocemos hoy en día, que solamente hablan de filosofías cristianas, emplean artimañas del enemigo para manipular gente, para emocionar gente, hablarle de promesas,
de poderes de la mente, de la confesión positiva, de repetir las cosas. Un evangelio totalmente extraño, hermanos, al que vamos a leer. Por eso mi manera de enseñar es expositoriamente. Yo no creo, hermanos, en mensajes de motivación. Yo no predico mensajes de motivación. Yo quiero que usted entienda una cosa. Esta palabra que usted mira aquí es viva. Es vida, es espiritual, hermanos. Es poderosa. Si usted lee esta palabra, esta Biblia, y la entiende y la percibe, usted no necesita seminarios de motivación. Usted no necesita sermonetas de motivación. A mí hasta me cae mal, hermanos, que estén ahí nomás barbeando a la gente. Me cae mal que los predicadores estén ahí nomás. Qué lindo eres, que tú eres un campeón, que Dios te va a preparar para todas tus carreras, que tu futuro está preparado, que Dios ya tiene asignado todos aquellos contactos que vas a tener en tu vida para que tú tengas triunfo y éxito, porque eres el hijo de un rey y para acá y para allá. Cuidado con esos mensajes, hermanos. Suenan como vida. Tienen la apariencia de vida, pero son muerte. Son mensajes que motivan solamente la carne. La vida verdadera, hermanos, está en la palabra de Dios. Cuando la enseñamos expositoriamente y en el sentido original, intención original, que tenía Dios cuando le dijo al Espíritu Santo, escribe esto, escribe aquello. Dile a Pablo que escriba esto otro. Dile a Juan que escriba esto. Dile a Santiago que escriba esto. Dale esta revelación a Juan. Es Dios hablando a nosotros, hermanos. Si usted lee la palabra de Dios, hermano, y tiene hambre de Dios, esta palabra es suficiente. No estoy en contra de leer otros libros. Yo tengo más de 1000 libros en mi librería, biblioteca personal, hermanos. Los tengo por referencia, muchos de ellos. Muchos de ellos son de doctrinas falsas, porque me gustan estudiar qué creen y qué enseñan, para yo poder ayudarle a usted. Tengo como 11 libros de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica. Tengo la Biblia de los Testigos de Jehová, libros de Mormones. Tengo todo esto porque yo le enseño a usted un paralelo que enseña la Biblia y que enseñan esos libros. Este es el único libro, hermano, que va a producir fe en su vida, fe que agrada a Dios, fe bíblica, no fingida. Este es el único libro que va a edificar su alma y le va a producir a usted vida eterna. Este es el único libro que nos revela a Dios. No hay otro libro. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo para entender algunas cosas. Y esto no viene de la noche a la mañana. Entre más busca usted a Dios, más tiene hambre y deseo de Dios, más Dios se le revela a usted. Esta palabra está abierta, hermanos, y revelada a aquellos que anhelan a Dios, que aman su palabra, con sinceridad. Si usted lo quiere leer como un libro de motivación, como un libro nomás de inspiración personal, para motivarse, allá usted. Pero este libro contiene palabras de vida eterna. Por eso cada letra, cada versículo lo estudiamos y lo examinamos al pie de la letra, porque esto es lo que edifica. Hoy la gente quiere sermonetes de motivación nomás, que esté el pastor ahí gritando por una hora, que al último no enseña nada, nada más puro gritar. No, hermanos, volvámonos a la exposición de la palabra de Dios. Volvámonos a leer la palabra de Dios de una manera expositoria, porque eso es lo que nos va a dar vida eterna, nos va a revelar a Dios, su voluntad, sus propósitos. Y cuando usted se meta a indagar sobre la palabra con hambre y sed de Dios, téngalo por seguro que Dios lo va a saciar. Y que esta palabra produce vida y fe en nosotros. No necesitamos que nos anden ahí motivando ni dando una palmeada en la espalda. La palabra sola nos motiva, nos inspira, hermanos, y nos hace crear un hambre por Dios. Así es la palabra de Dios, es vida. Es la palabra viva de Dios. Está escrita en forma de logos para nosotros leerla. Pero cuando uno la lee, hermano, y tiene hambre de Dios, y le pide con sinceridad al Señor Jesucristo que nos revele su palabra, ahí entra el Espíritu Santo y nos abre el entendimiento, hermanos, y esta palabra logos se convierte en palabra rema para nuestra vida, que nos levanta, nos inspira y nos da vida. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Cristo,
mas toda palabra que salga de la boca de mi Padre. Cuando leemos esta Biblia, estamos leyendo toda palabra que sale de la boca del Padre, para producir en nosotros fe y vida. Así es de que, hermanos, el libro de Hebreos, vamos a empezarlo, el libro de Hebreos, voy a estar leyendo la escritura y las notas, mientras que vamos aquí, y pues vamos a estar ya elaborando un poco más en lo práctico de esta epístola. Una epístola hermosa, la epístola de Pablo a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces en muchas maneras. Nota, se refiere a varias maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas. Nota, se refiere a los tiempos del Antiguo Testamento. En estos postreros días, nota, la dispensación de la gracia, que es la edad de la iglesia, nos ha hablado por su Hijo. Se refiere a la encarnación, al cual constituyó heredero de todo. Nota, por el medio de la cruz, por el cual asimismo hizo el universo. Declara su deidad, mientras que en la frase, siendo el heredero de todas las cosas, declara su humanidad. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su substancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El tiempo, hermano, de la promesa de Dios se había llegado. Dios creó al hombre, el hombre fue separado de Dios por el pecado, porque Dios es 3 veces santo. No puede habitar Dios en medio del pecado, hermano, entre el pecado. Dios es separado. Por eso Él tuvo que humanarse en la persona de Jesucristo. Por eso habla aquí de la humanidad de Cristo. Para venir a revelarse Dios a nosotros por medio de Jesucristo, hermanos. Para reconciliarnos con el Padre. Para hablarnos palabras que antes no podíamos recibir. Porque antes Dios le hablaba a Israel por los profetas. En tiempos pasados. Pero el hombre, desde que Adán y Eva pecaron, hermanos, no podían tener comunión con Dios el hombre. No podía tener un acercamiento a Dios. Solamente se convirtió en un montón de rituales y ceremonias que el hombre tenía que guardar para apacentar a Dios, porque Dios lo demandaba de esta manera. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, hermanos, permitió revelarnos a Jesucristo y hablarnos directamente, aunque usted y yo no estábamos ahí hace 2000 años casi, pero ahí estaba Pedro, ahí estaba Pablo, Juan, ahí estaban todos los discípulos a los que Jesucristo apareció después de resucitar para revelarnos, hermanos, el mensaje de Dios, revelarnos a Dios a nosotros y mostrarnos a nosotros que era necesario que Jesucristo muriera por nuestros pecados para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. No hay otra manera de ser salvo, tiene que ser por Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario. No hay otro medio de recibir perdón de pecados. Tiene que ser por el sacrificio de Cristo que ya Dios había planeado, hermano. No cuando crió a Adán y Eva. La Escritura dice, creo que es en Efesios, que el Cordero de Dios fue inmolado antes que el mundo fuera fundado. Antes. O sea, a Dios no le cayó de sorpresa cuando pecó Adán. Él sabía que el hombre iba a fallar. Pero antes de que Adán y Eva fallaran, ya Dios había planeado en la eternidad pasada, hermanos, redimirnos por Jesucristo y su sangre derramada en la cruz de Calvario. No hay otra manera de ser salvo. La religión nos salva. Los dogmas nos salvan. Los métodos de hombres nos salvan. Las buenas obras nos salvan, aunque haga muchas. Haga todas las que pueda. Pero las buenas obras en sí nos salvan. La salvación es por gracia, por el regalo de Dios que se llama Jesucristo, que Él se despojó de su gloria, dejó su trono para venir a humanarse en Jesucristo, limpiarnos de nuestros pecados, y ya una vez que Cristo cumplió su mandamiento y lo que Dios le llamó a hacer, el Padre,
Él entregó su vida por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. En la cruz de Calvario, ¿para qué? Para perdonarnos, para que su nombre y mi nombre puedan estar escritos en el libro de la vida. De otra manera, nuestro nombre no puede ser puesto en el libro de la vida y nos perdemos eternamente. Pero ahí está su nombre y mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Solamente su sangre nos puede limpiar. Después de que Cristo terminó su obra redentora en la cruz de Calvario, habiéndose revelado a los hombres, Dios, en la persona de Jesucristo, pagó por nuestros pecados, habiendo hecho purificación de nuestros pecados por sí mismo. Por eso le digo, hermano, no puede María interceder por usted. No puede María abogar por usted. María, la de la Biblia, fue una gran sierva de Dios, una joven hebrea que Dios la usó para encarnarse en Jesucristo. Y María, su espíritu, su alma están en la presencia de Dios esperando que su cuerpo sea resucitado en la primera resurrección. Así es de que no es María el problema. El problema es su malentender de quién es María. Adorándola, pidiéndole a ella perdón por sus pecados ahí en los funerales. Además, después de muerto ya no hay perdón, olvídese. El perdón de pecados es en vida. Usted tiene que venir a Cristo, aceptarle, confesar sus pecados, entregarse a Él, para que su sangre lo limpie de sus pecados y seamos santificados delante de Dios. No es María, no es Pedro, no es Pablo, no es ninguna otra imagen. Hay uno solo que pagó el precio y se llama Jesucristo. Él es el que da vida eterna. Fuera de Él no hay salvación. Dice por sí mismo. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nota, se refiere a la obra terminada de Cristo y el sacrificio aceptado por el Padre. Hay personas que no entienden esto, hermano. Hay personas que piensan que allá en el cielo nomás está Jesucristo, nadie más. No, aquí dice que se sentó ¿a qué? A la diestra de la majestad en los cielos, al Padre. Cuando Jesucristo terminó su obra aquí en la tierra, Él ascendió al trono de Dios, se sentó a la diestra del Padre. Dios es espíritu. Jesucristo dice en la Biblia que está sentado a la diestra del Padre. No dice que está ahí Él solo. Dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Y este mismo Jesucristo, hermano, que está a la diestra del Padre, es el que aboga por nosotros. Porque en nuestra vida cristiana vamos a tener errores, vamos a tener fallas. Y mientras que la persona se humille, se quebrante delante de Dios y pida perdón, el Señor viene, perdona nuestros pecados, como si nunca hubiéramos pecado otra vez. Por eso es necesario que el que abogara por nosotros, que el que muriera por nosotros, permaneciera para siempre. Y es lo que vamos a estar viendo aquí. En Hebreos, el sacerdocio de Cristo, ¿qué significa? ¿Qué es el sacerdocio de Cristo? ¿Por qué? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Desde que Cristo murió por nosotros en la cruz de Calvario, hermanos, y Él ascendió al cielo, al Padre, ya no hay necesidad de sacerdotes que hagan sacrificios por nosotros, porque ese era el propósito de los sacrificios de los sacerdotes. No como los que tiene la Iglesia Católica hoy en día, esos son sacerdotes que enseñan las tradiciones y las costumbres de Roma. Nada que ver con la Biblia. Nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Los sacerdotes levíticos ofrecían los sacrificios del pueblo ante Dios. Eso se culminó, se terminó cuando Cristo murió en la cruz de Calvario. Ya no hubo más necesidad de sacerdotes ni de sacrificios. Ahora los sacrificios de Dios son un corazón quebrantado y humilde delante de su presencia. Esta es una obra de gracia que Dios hizo por nosotros. Dios quiere que todos tengan vida eterna, hermanos. El deseo del Padre es que todos procedan al arrepentimiento. Pero sin Jesucristo, sin aceptar a Cristo, no puede haber salvación. No puede haber vida eterna. Amén. Vamos a seguir leyendo. Número 4, versículo 4, Hebreos 1:4. Hecho tanto más excelente que los ángeles. Nota. Él era mejor que los ángeles, lo cual se refiere a la encarnación.
el precio pagado en el Calvario, el propósito de la encarnación y luego su exaltación como Salvador. Como Dios, Jesús siempre era mayor que los ángeles, pero se refiere a él como hombre. ¿Cuánto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos? Voy a tener una pequeña pausa ahí, porque usted tiene por ahí una secta que anda por ahí que se llama los Testigos de Jehová, y ellos dicen ahí, usan esta escritura para decir, ve, él fue criado, él fue hecho. Y no es el significado de la palabra aquí, hermanos. Aquí está hablando precisamente como dicen las notas, habla de la encarnación de Cristo. Cuando Cristo fue encarnado, hermanos, cuando Cristo se encarnó, Dios se encarnó, Él vino, no vino como Dios, vino como ser humano, si no, no podía morir por nosotros. Si Cristo viene como Él era antes de que Él se encarnara, si Cristo viene con la gloria que Él tuvo con el Padre antes de que Él viniera al mundo, Jesucristo no podía morir por nosotros, porque Él no podía morir en su estado como Dios. Entonces lo que hizo Jesucristo, Él se encarnó. Dios se encarnó en la persona de Jesucristo y vino y se encarnó humanamente para poder morir por nuestros pecados. Y aquí se refiere hecho más excelente que los ángeles, no criado, hecho en cuanto a la humanidad de Cristo. Y ahí es donde los testigos de Jehová no entienden por qué dice esto la Escritura, porque ellos asumen que Cristo es un ser criado. Es una blasfemia, hermano, enseñar que Cristo es un ser criado, ¿ok? Es una blasfemia. Jesucristo es Dios. Jesucristo no fue criado. Póngase a pensar. La palabra de Dios enseña que Dios es espíritu. ¿Sí o no? Sí. La Biblia enseña que Dios es espíritu. Y si Dios tiene un hijo unigénito, Él siendo espíritu, eso nos enseña que el hijo tiene que ser semejante a Él, igual que Él, eterno. Amén. Es bien sencillo. Y no sé por qué hay gente que batalla para entender esto. Es bien sencillo. Jesucristo, si es el único unigénito hijo de Dios, es igual a Dios. Por eso se tuvo que encarnar en cuerpo humano, físico como nosotros, nacer de la Virgen para ser humanado, para morir por nosotros, porque esto ya lo había planeado Dios desde la eternidad pasada, entienda eso, para redimirnos. El 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. El 6. Otra vez, cuando él, Dios, introduce al primogénito en la tierra, aquí está hablando de cuando Cristo nació de María, ¿ok, hermanos? Aquí está hablando de la humanidad de Cristo. Que cuando Dios introduce a Jesucristo al mundo como redentor, como Cordero de Dios, como hijo de Él, lo introduce y le dice a los ángeles lo siguiente. Y otra vez cuando Él, Dios, el Padre, introduce al primogénito en la tierra, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí mira usted una característica de Jesucristo como Dios. ¿Por qué dice el Padre? ¿Por qué dice el Padre? Hay un saludo de la mano Noé en El Paso, Texas. Amén. ¿Por qué dice el Padre, adórenle los ángeles de Dios? Amén. Porque Jesucristo, hermanos, aunque se humanó, no dejó de ser Dios, pero no vino en forma de Dios. Vino en forma humana. Todo lo que Cristo hizo, hermano, los milagros, todo lo que Jesucristo hizo, lo hizo por fe. No lo hizo como Dios, lo hizo como humano, por fe. Y es donde mucha gente no entiende. Es que Él era Cristo, es que Él era Cristo, Él podía levantarlo. Sí, claro que sí. Pero lo hizo creyéndole al Padre, creyéndole a Dios. Amén. Jesucristo tiene un Padre, hermano. Y Dios dice, el Padre dice tocante al Hijo, adórenle ángeles. Y a ningún otro ángel en la Biblia, usted mira que Dios permite que se adore. El único que se permite adorar en la Biblia es el ángel de Jehová.
que es una cristofonía de Cristo, una preaparencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Es una cristofonía. Y por eso es que aquí el Padre dice, adórenle ángeles de Dios. Nota, la idea es de que solo se puede adorar la deidad. Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. Dice el número 7. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus. Nota, recalca la variabilidad de la naturaleza angelical. Y a sus ministros llama de fuego. Nota, no se refiere a los predicadores, como algunos han sugerido, sino que sigue hablando de los ángeles. Fíjese lo que es el 8. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, seguirá por siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Allí, hermano, allí hay algo profundo ahí. Esto es Dios llamándole a Jesucristo Dios. Esto es el Padre reconociendo que Jesucristo es Dios. Mas al Hijo le dice Dios. A los ángeles les dice una cosa, adórenle. A los ángeles les dice, los hace espíritus, ministros de llama de fuego. Más tocante a Jesucristo le dice Dios, tu trono, oh Dios, seguirá para siempre. Aquí está Dios confirmando, hermano, que Jesucristo es Dios. Amén. Que Jesucristo es Dios. Por eso hay gente que batalla para entender la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay gente que batalla para entender esto, hermano, pero es bien sencillo en la Biblia, porque aquí dice, aquí habla de dos personas. ¿Por qué le dice Dios a los ángeles? Adórenle, ángeles de Dios. ¿Por qué le dice de esta forma? Porque Jesucristo es Dios, hermano, pero aunque cuando Él vino a la tierra, no vino como Dios. Nunca se despojó de su deidad. Siguió siendo Dios, pero se humanó para poder redimirnos de nuestros pecados. 9. Has amado la justicia y aborrecido el mal. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos y las obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Empero tú eres el mismo, y tus años no se acaban. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo él, Dios, jamás siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Qué bendición, hermano. Yo no sé si usted usted capta lo que está diciendo aquí, la palabra de Dios. Algo glorioso, hermanos. El Dios creador de todo lo que existe, el Dios que creó el universo, hermanos, el que creó a los ángeles. Hay gente que adora ángeles. Hay gente que le ora a ángeles. No entendiendo, hermanos, que los ángeles, ciertos ángeles, no todos, son espíritus administradores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso está hablando de usted y de mí, hermano. De yo y tú, dijo alguien por ahí. Amén. Hermano, es un privilegio servir a Cristo, hermano, servir a Dios. Sírvale con integridad, sírvale con amor, hermanos. Estamos viendo aquí nosotros, hermanos, el grande privilegio, el alto privilegio que tenemos nosotros al ser llamados hijos de Dios. Hay ángeles que nos cuidan, hermano. Hay ángeles que están donde quiera que vayamos nosotros. Estos ángeles fueron asignados antes que usted y yo naciéramos para cuidar a aquellos que somos herederos de la salvación. Tenemos al Espíritu Santo que nos conforta, hermanos, nos consuela, nos abre el entendimiento a la palabra de Dios.
y tenemos ángeles cuidándonos. Yo no puedo ordenar a mis ángeles. Yo he visto intervención de ángeles en mi vida, hermano. Yo nunca miré los ángeles, pero yo he visto intervención de ángeles en mi vida. Yo he sentido la presencia de ángeles en mi vida cuando yo estaba a punto de morir en varias ocasiones. Yo sentí la presencia de Dios. Yo sentí que eran ángeles sacándome del peligro. Y yo sentía la presencia de Dios, pero nunca los miré. Entonces nosotros no podemos estar ordenando a los ángeles y diciéndoles para acá como aquel loco que decía que le encargaron 10 ángeles a él y luego que los andaba vendiendo por un precio, por una ofrenda de $1,000, que tanto le daba el ángel a cada persona. ¡Qué tonterías! Servimos a un Dios eterno, a un Dios verdadero, hermanos, a un Dios que cuida de nosotros, a un Dios que ha ordenado a los ángeles a cuidarnos a nosotros. Usted no debe temer nada, hermano. No debemos temer nada en esta vida, porque nada viene a nuestras vidas que Dios no está consciente. Porque somos herederos de la salvación. Es un privilegio servir a Cristo, hermano. Es un privilegio que la palabra esta haya llegado a nosotros. Es un privilegio que el Espíritu Santo haya abierto nuestro entendimiento a las Escrituras para entender, hermanos, cuando leemos su palabra. Por eso le dije al principio, estas son palabras de vida eterna, hermanos. No necesitamos mensajes de motivación. Necesitamos meramente volver a la enseñanza expositoria de la palabra de Dios para saber quién es Dios, para fundarnos sólidamente sobre el fundamento que es Cristo, sobre la roca que es su palabra, que es Dios, para ser inmutables, que no nos mueva cualquier viento de doctrina, cualquier demonio, cualquier cosa adversa que se venga, hermanos. Porque cada caminar que damos, cada paso que damos, ahí está el Señor. Ahí están sus ángeles cuidándonos. Y nada nos va a pasar, hermanos. Hasta que llegue ese tiempo que el Señor diga, ya es tiempo que mi hijo se venga. O mi hija. Y nos vamos a ir. Y esto debe de darnos a nosotros, hermanos, la plena confianza y seguridad de que el Dios que servimos es un Dios que nos ama, que es fiel, que está con nosotros. Está con nosotros el Consolador, el Espíritu Santo, y nos rodean ángeles para cuidarnos. Por eso es importante leer la palabra de Dios expositoriamente, hermanos, y entenderla expositoriamente, para saber qué enseña la palabra de Dios tocante a nuestra herencia. ¿Qué es ser un hijo de Dios? ¿Por qué es importante enamorarse de Dios, servir a Dios, hermanos? Me da tristeza con tanta gente que anda alejada de Dios, que se ha ido de la iglesia, que ya no ha vuelto a la iglesia, que ya andan en el mundo, ya andan muertos. Me da tristeza, hermanos. ¿Por qué dejaron la vida eterna? ¿Por qué dejan lo mejor de la vida? Por miserias que el mundo ofrece. Vuélvase a los caminos de Dios. Métase con Dios, pero métase al 100%, no ande ahí que sí que no. Porque hay bendición que sobreabunda, hermanos. Ahí está la presencia de Dios. Ahí están los ángeles con nosotros. ¿Cómo cree usted que se sienten los ángeles de Dios que nos cuidan y velan por nosotros cuando andamos en caminos de error? Cuando hacemos cosas que a Dios no agradan. ¿Cómo cree usted que se sienten los ángeles, hermano? ¿Cómo se sentirán? ¿Cómo se siente Dios? Por eso cuando estamos conscientes, hermanos, quién es Dios, qué hizo por nosotros, porque hay que servirle con todo nuestro corazón, hermanos. No comprometa la palabra, hermanos, no comprometa su vida. No le dé lugar al diablo. No le dé lugar al pecado, porque eso destruye lo espiritual en uno. Eso tumba al hombre, lo hace que se sienta aplastado el hombre. Asedie al hombre. Por eso Pablo nos dice que nos despojemos de todo pecado que nos asedia, o nos asedia, como sea la palabra. Eso quiere decir que nos tiene así aplastados, porque es lo que hace el pecado, aún en los hijos de Dios. Un cristiano que anda practicando el pecado o que anda haciendo cosas que a Dios no agradan, hermano, ese cristiano vive oprimido, vive atado a temores de esta vida. No puede tener confianza en Dios porque el mismo pecado no lo deja. Por eso es importante reconocer a Dios. Nos quedan 10 minutos, voy a entrar al capítulo 2.
Por tanto, es precioso que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Nota, realmente se refiere al mensaje de la cruz del Nuevo Testamento. Atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Vamos a leer la nota. En el texto griego conlleva la idea de un anillo que se desliza del dedo. Desgraciadamente, la iglesia actualmente ha dejado que el mensaje de la cruz se deslice y en consecuencia la iglesia apenas sabe a dónde ha estado y a dónde está o a dónde va. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, qué tremendo esto, hermano. Se refiere a la ley, pero vamos a leer la nota. Realmente se refiere a la ley de Moisés. Ok, es lo que dice la nota. Okay. La cual tenía a muchos ángeles en asistencia. ¿Se fija, hermano, cómo los ángeles tienen que ver algo con el cuerpo de Dios en todo tiempo, en todas las edades? En todas las edades. Y esos ángeles siguen cuidando de nosotros, del nuevo pacto. Yo no sé si usted ha estudiado la historia, hermano, pero por muchos años la Iglesia Católica y muchos gobiernos han querido desaparecer la Biblia. En los tiempos que la Iglesia Católica tenía mucho poder y todavía tiene, pero en lugares que en aquellos tiempos tenía mucho poder sobre los gobiernos, prohibían las Biblias, el leer las Biblias, traducir las Biblias, les llamaban herejes y mataban a la gente, porque querían tener control de la gente. Pero en la era negra, la edad negra, quisieron esconder la palabra de Dios. ¿Y por qué es que no han podido? ¿Por qué es que todavía tenemos Biblias y el Evangelio? Porque los ángeles cuidan de la obra de Dios en la tierra. ¿Dónde estábamos? En el 3. Ah, no, en el 2. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Nota, el pecado se trata en la cruz, o de otro modo se trata en el juicio. Por eso, cada persona tiene una alternativa. Dice el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Nota, si descuidamos la cruz, nos hemos destruido, lo cual habiendo comenzado a ser publicado por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿Cómo escaparemos tal salvación? ¿Qué nos está enseñando la Escritura aquí, hermanos? Que valoricemos nuestra posición en Cristo. Que no tomemos a la ligera quién es Jesucristo. ¿Qué hizo por nosotros? ¿Por qué murió en la cruz? Cuando una persona, hermanos, se aleja de Dios, se aparta de Dios, hágale cuenta que está diciendo lo que Cristo hizo en la cruz, no me importa. No me interesa lo que Él hizo por la cruz. Es lo que está diciendo. Cuando queremos andar en pecado, en desobediencia a Dios, hemos caído terriblemente, hermano, de la gracia de Dios. Hemos caído del cuidado de Dios. Estamos limitando a Dios. Limitamos a los ángeles. Limitamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso dice aquí Pablo, hermano, no podemos descuidar tal salvación, tan grande salvación. No podemos tomar en poco la sangre de Cristo, la obra redentora de Cristo. No podemos tomarla en poco, hermanos. Tenemos que agradecer lo que Él hizo por nosotros. Hoy en día se quiere predicar un evangelio de pura motivación, de puras bendiciones, puras promesas. Pero eso no es el propósito del evangelio, hermanos. El propósito del evangelio es reconciliarnos con Dios, que tengamos una comunión íntima con Dios y verdadera con Dios. Amén. Que no tomemos en poco la salvación, hermanos. En lo que hacemos, lo que mira en la tele, lo que usted, a los lugares que usted anda. ¿Qué cosas anda haciendo? No tomemos a la ligera
lo que Él hizo por nosotros. Es menester volvernos a Dios. Es menester volvernos a la palabra de Dios con toda sinceridad, hermanos. Estamos en tiempos de apostasía, en tiempos peligrosos. Una iglesia apostatada que solamente conoce un evangelio filosófico de puros bienes, puras promesas, puras garantías, pura prosperidad. Pero no quieren servir a Dios. Quieren la promesa, quieren las bendiciones, quieren todo lo bueno de Dios, pero no quieren un compromiso con Dios. Y eso no es correcto, porque eso es ser malagradecido. Lo menos que podemos ser en esta vida, hermanos, es servir al Señor con todo nuestro corazón. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vivir contentos, agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. Hermano, en aquellos años, en aquellos tiempos, muchos anhelaron tener comunión con Dios y no podían. Dios quería hablarle al hombre, manifestarse al hombre, pero no podía Dios porque no era el tiempo y no se pagaba el precio. Para que aquel Espíritu Santo que hablaba por los profetas viniera a radicar en nosotros. Ahora bajo el nuevo pacto nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, haciendo su habitación en nuestras personas. Y tenemos comunión con Dios por medio de Jesucristo, de la sangre que Él derramó. Y tenemos ángeles a nuestro lado cuidándonos. Así como Job, hermanos, tenía aquella cobertura, no como hoy en día se enseña la cobertura, no malentiendo, ¿ok? Hoy se enseña una cobertura falsa. Estoy hablando de la cobertura bíblica que tenía Job, que mientras Job estuviera en la voluntad de Dios, Dios lo rodeaba. Mientras que Job andaba en caminos rectos, Dios lo rodeaba. Los ángeles lo cuidaban. Pero esa cobertura, hermanos, nosotros no podemos salir de ella, como muchos de ustedes se han salido, se han alejado de Dios. Ya no buscan a Dios, ya no toman a Dios en cuenta, viven como les da la gana. Buscan una iglesia que tenga mucho entretenimiento, muchas danzaditas ahí de banderas, un show de luces, un espectáculo ahí en el altar. Pero ya no buscan iglesias que predican sana doctrina. No quieren buscar la verdadera palabra que produce vida en nosotros, hermanos. Déjenme leer una cosa, hermanos. No puede haber cosa más hermosa que sentarse uno a leer la palabra de Dios. Alimentar nuestra alma. Alimentar nuestro espíritu con su palabra. No puede haber cosa más hermosa que eso, hermanos. Y Dios quiere que volvamos a eso. Él pagó un alto precio. Jesús murió por nosotros, Él pagó un alto precio por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama.